Buenos días, amigos, amigas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Espero que estén el día de hoy muy bien. Reciban un extenso saludo desde este escenario. Jurídica Sandra Yaya. Bueno, hoy, 7 de octubre del 2024, vamos a estar conversando un poquito sobre las últimas cosas que la gente ha manifestado en lo que refiere al encuentro que hubo entre el presidente y Mancuso en Montería, donde fueron entregadas 8.430 hectáreas para los campesinos, que fueron aproximadamente 6.000. En algo muy importante que resaltó el presidente de la República, Gustavo Petro, fue que destacó que el empoderamiento del campesinado es clave para avanzar hacia la paz en Colombia. También se enfocó en que no solo es fomentar la producción agroalimentaria, sino que también permita la industrialización del campo mediante la asociatividad. Además, el mandatario propuso reabrir los diálogos con los grupos paramilitares para garantizar la verdad y una restitución integral para las víctimas. Frente a ese tema interesante, como es el de abrir diálogos con los grupos paramilitares y buscar con ello la verdad, fue algo que molestó enormemente y empezó a alargar un punto de cuestionamiento tremendo en el general retirado Eduardo Enrique Zapateiro, afirmando que lo que ahí se había hecho era un show. Para el señor Zapateiro, eso tal vez le representa un show, pero nosotros los colombianos nos preguntamos, ¿por qué razón el general retirado Eduardo Enrique Zapateiro y por qué razón el exfiscal general de la Nación Francisco Barbosa y por qué el expresidente Iván Duque, ¿no? Los tres, ¿por qué se tomaron la situación de entregar armas a los grupos paramilitares? Es como intentar decir que no quieren la paz, sino que quieren es una guerra de los 1000 días 2.0, pero manifestándolo en el hecho de que es el presidente Gustavo Petro el que la quiere empezar y no ellos. Pero nosotros los colombianos nos dimos cuenta que realmente quienes impulsaron eso fueron ellos. El general retirado, Eduardo Enrique Zapateiro, el exfiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, el expresidente Iván Duque. ¿Cuándo? Cuando decidieron entregarle harto armamento bélico al Clan del Golfo y muy seguramente al ELN. ¿Por qué? Porque esos dos grupos paramilitares están trabajando como en una total alianza en la criminalidad de ellos. Entonces, los colombianos tenemos que estar muy totalmente enterados de lo que está pasando acá. La noticia está presente en las redes sociales, fotografías, videos, todo lo que se pueda, están aquí manifestados para que la gente a través de ello pueda observar, pueda sacar sus propias conclusiones y darse cuenta quiénes son realmente los verdaderos enemigos del pueblo y quiénes son los que están buscando contribuir para que este pueblo avance, para que este pueblo progrese. El señor Mancuso, cuando fue parte de los paramilitares en la época del gobierno de Álvaro Uribe Vélez, nunca cuestionaron mal los encuentros que ellos tenían. Tampoco nunca cuestionaron cuando el señor Salvatore Mancuso se presentó en el Congreso. Pero claro, como hoy está del lado contrario y hoy se busca es reabrir un diálogo con los grupos paramilitares para conseguir la verdad, esa verdad que todavía está oculta, esa verdad que es tan importante conocerla, esa verdad que nos va a decir que aquí los verdaderos enemigos son los que han actuado toda la vida como en planos de congresistas, senadores, representantes, alcaldes, gobernadores de la derecha, han sido más personas artífices de armar esos grupos
subversivos, de darle como colita, como entrar en el juego de ellos, darles manivela para que sigan operando con un solo fin, que en este país no pueda haber paz, sino que todo el tiempo esté habiendo es una guerra. Así están las cosas. Entonces, a razón de eso, pues el presidente Gustavo Petro lo dijo muy claramente en uno de sus tantos escritos de la red X. Y para esto traemos aquí este informe expuesto por la Infobae que surgió exactamente el 5 de octubre y está expuesto por la periodista Lixa Gómez, que en cierta manera nos dice con su fragmento periodístico: difúndanlo por todos lados, por las redes sociales, difúndanlo en videos, hagan cuanto material puedan, difundan, comuniquen socialmente a la gente todo lo que está sucediendo. No nos quedemos callados en ningún momento con nada de eso, no nos amadrientemos, no nos sentamos en temores de ninguna índole, porque todo lo que está pasando acá es que todo ese contenido digital que sale, resultado de personas, sí, que se quitan, ahí sí como dice, se ponen la camiseta y trabajan duramente un domingo, un sábado, cualquier día de la semana, cualquier hora del día, sea la mañana, sea la tarde, sea la noche, pero todos estamos haciendo algo, todos, sin excepciones, buscando reunir documentos, contenido para contarle la verdad a los colombianos, para poder desmantelar, para poder dejar en evidencia los realmente enemigos de la paz en Colombia y aquellos que realmente son de mucho cuidado y que merecen que sean investigados en la justicia colombiana, y no solo la justicia colombiana, sino también la internacional. Pero es mejor que los colombianos nos vayamos enterando siempre quiénes son esos personajes que solo buscan la guerra en Colombia. No son amigos de la paz. Cuando una persona no es amiga de la paz, le importa un cuerno si la persona va a aguantar hambre o no. Le es nada o no es importante para él cuando se van muchos soldaditos como carne de cañón a pelearse con otros también y a morir. Pero realmente los que se benefician de todo eso son los que están arriba, los ricos, los generales. Ellos no van a mandar a sus hijos a la guerra. Los empresarios no van a mandar los hijos a la guerra. Los congresistas no van a mandar sus hijos a la guerra. Los que van a ir a la guerra son los pobres, los más vulnerables, los que no cuentan con otra opción. La guerra no es buena asistirla, no es buena impulsarla. Lo que aquí merece es que se impulse la paz todo el tiempo, porque la paz nos trae beneficio, la paz nos trae progreso, la paz nos trae crecimiento industrial, la paz nos trae crecimiento en todos los planos de la vida. Entonces, esta cantidad de personajes que todo el tiempo cuestionan duramente todas las cosas que hace el presidente Gustavo Petro, son personas que a veces nos podemos dar cuenta que están como enfermos de la cabeza. Tienen adicciones de poderes muy demasiado destacantes. Para ellos no es poco el dinero que se roban. Para ellos no es poco la cantidad de personas que pierden la vida en sus tantos actos bélicos que a veces pueden tener, o en alianzas como dentro de un estado de compadrismo, digámoslo así. Para ellos eso no es importante. Para ellos lo único que reina es tener el poder en el 2026. ¿Para qué? Para seguir robando, para seguir deteriorando la nación, para cerrar las puertas del progreso, para simplemente ellos aumentar más sus capitales y crecer más sus fortunas. ¿Y cómo lo hacen? Regando la sangre del colombiano. Así es en estas cosas. Entonces mira lo que dice la nota que expone esta periodista. Dice: dura advertencia del general
retirado Zapatero tras aparición de Mancuso en evento de entrega de tierras. 2 puntos entre comillas, la guerra de los 1000 días, parte 2, cierra comillas. La presencia del ex jefe paramilitar es un acto público frente a las víctimas del conflicto armado desató una ola de reacciones encontradas. ¿Sí? Es decir, esta fotografía que tenemos acá es como si nos dijera, estos personajes de la derecha, su muestra es dictatorial, su actitud es dictatorial. Ellos no aprueban que una persona que fue alguna vez paramilitar, que fue extraditado, fue callado para no contar la verdad, pero que finalmente, en medio de todo, hubo el reino, el impulso de la verdad y se logró traer a este personaje para que contara la verdad y nos vamos a enterar de todas las cosas horribles que hacen todas estas personas que tildan ejercer de salvadores porque son personajes de doble moral, altamente doble moral, totalmente hipócritas con el pueblo colombiano, mostrando lo que no tienen, lo que no poseen en sus seres humanos. Talento lo tienen, pero para dañar. Talento lo tienen, pero para asesinar. Talento lo tienen para robar, engañar y distorsionar todas las buenas cosas que un gobierno de cambio está siempre haciendo. Entonces, dice así, el reciente evento de entrega de tierras a víctimas del conflicto armado en Montería, llevado a cabo por el presidente Gustavo Petro y la Agencia Nacional de Tierras, ANT, sigue envuelto en una intensa polémica tras la participación del ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso. Claro, la polémica la abren los de la derecha porque ellos se sienten perseguidos, se sienten aterrorizados, pensar que el señor Salvatore Mancuso ya le habrá contado una cantidad de cosas al presidente y él pues todos los días obviamente dirá yo tenía la razón y en otras me estoy asombrando de todo lo que son capaces de hacer. El general retirado del ejército Eduardo Zapatero no tardó en manifestar su desacuerdo, acusando a Mancuso de victimizar, entre comillas, a Colombia. Estas declaraciones resuenan en un contexto donde la reconciliación y la justicia aún son temas delicados para la sociedad colombiana. Es decir, este general retirado no cree que se puede establecer una paz en Colombia. Este general siempre estará atado a un concepto en que lo único que en las mentes de ellos brilla es la guerra. Impulsar la guerra. Derramar sangre en esta patria. No tienen otro pensamiento, no tienen una posibilidad mínima de decir vamos a actuar por el bien de nuestra patria, vamos a defender nuestra patria. Ellos no tienen eso, es que no lo tienen, lo han demostrado por aquí, por allá, por cualquier parte lo han mostrado, no la tienen. Entonces, lo único que saben hacer es llorar, llorar y llorar y llorar. La controversia surgió el jueves 3 de octubre, en el Coliseo Miguel Happy Lora, que fue el escenario de un evento simbólico en el marco del programa Tierras para la Reconciliación. En este acto, el presidente Petro hizo entrega de 8.000 hectáreas a campesinos que han sufrido las consecuencias del conflicto armado. Eso era algo que lo tenía que haber hecho el gobierno de Iván Duque, de acuerdo a los parámetros establecidos en el acuerdo de paz firmado en el 2016, pero no lo hicieron. ¿Qué fue lo que hicieron? Robar. ¿Qué fue lo que hicieron? Entregarle las tierras, no a los campesinos, sino al Clan del Golfo. Y todos como aliaditos, ¿no? Mirando a ver, entreguemos tierras al Clan del Golfo. ¿Para qué se entregan las tierras al Clan del Golfo? Pues para simplemente sembrar en esas tierras coca y seguir produciendo polvito blanco, que es el mejor negocio de ellos en esta vida, que les da millones y millones de pesos. Al ver que eso no se puede hacer, saltan, gritan, lloran, se escandalizan, porque sencillamente el deber y el derecho de las cosas es entregar todas esas tierras que alguna vez fueron de
bueno, entre comillas lo que llaman los páracos o paramilitares, entregárselas al campesinado para que las puedan producir, para que puedan ahí generar sociedades agroalimentarias, industrializar la agricultura, hacer mejores cosas para que el país pueda progresar. Nada más. Es eso. Pero eso es lo que a la derecha no le gusta ni un poquito. Sin embargo, la presencia de Mancuso, excomandante paramilitar y figura central de la violencia en Colombia, desató una ola de reacciones encontradas. Yo pienso que hoy es mejor ver un Mancuso arrepentido, pidiendo perdón y restituyendo tierras a los campesinos y ayudar en una gestión de paz para que esto no se vuelva nunca más en la vida a repetir, porque fue uno de los episodios más dolorosos por los que ha pasado Colombia. Muy dolorosos. Ver cómo los pobres campesinos fueron víctimas de atroces crímenes emitidos por todos estos personajes del paramilitarismo. Y lo peor, el Estado estaba con el paramilitarismo. En esos gobiernos de antes, el Estado estaba con el paramilitarismo. Increíble. Increíble todo eso. Es decir, hasta las águilas negras, para mí pienso que las águilas negras eran todos esos militares que quedaron retenidos en Haití por el asesinato del presidente de ese entonces de Haití. Entonces, claro, ya no se escucha ese run de las águilas negras, ¿no? Porque quedaron presos. Todo lo que ha pasado con el Clan del Golfo, las tantas capturas que en estos días han pasado, más de 200 personas por lo menos han capturado del Clan del Golfo, de diferentes grupos de las disidencias. Y no solo eso, sino también militares. La última que se supo fueron 100 militares que se dedicaban a entregar el armamento al Clan del Golfo. Y eso fue una última nota que sacó el ministro de Defensa. Ahorita la vamos a mirar después de haber tomado lectura de todo esto que está acá. El general Zapatero tomó la palabra en X para condenar lo que considera un espectáculo perjudicial. Entre comillas, exclamando, colombianos, con el show de Mancuso y los futuros gestores de paz, se está victimizando al país entero. Este país tiende a ser fallido si seguimos como vamos. Cierra comillas, escribo. Para el señor Zapatero sí es fallido. Fallido porque fallaron los planes que ellos tenían de desatar una guerra en este país. Fallaron todos los planes para tratar de conseguir acapararse en más partes del erario público de este país. Fallaron porque muchas de sus piezas están siendo capturadas. Fallaron porque muchos de esos congresistas corruptos están uno tras otro cayendo por investigaciones, por una, por otra cosa. Fallaron porque muy pronto las cortes también estarán siendo investigadas y se empezarán a ver personajes que van cayendo por sus grados de corrupción. Entonces, para ellos es fallido, pero para el gobierno de cambio no es fallido. Para el gobierno de cambio, lo que tenemos aquí que establecer es gente completamente adicta a la paz. Hombres, mujeres, jóvenes, niños, ancianos, todo tipo de sociedad debe estar adicta a la paz. ¿Por qué? Porque entre más paz tengamos, más posibilidades tenemos de progresar. Un país donde sabemos cómo está el erario público, un país donde sabemos que hay tanta cantidad de dinero en curso, es un país que cuando el dinero está bien administrado y ni un solo peso se le permite a los funcionarios corruptos robar, es un país que todos prosperamos, para todos hay dinero, para todos hay repartir, para todos. Y ese repartir es establecido o materializado o tangibilizado en programas sociales. Hacer más universidades para que la gente pueda estudiar, hacer más hospitales para que haya una mejor atención en la calidad de la salud,
más organizaciones para administrar mejor los recursos pensionales, más organizaciones para administrar mejor los recursos cuando hay desastres por el clima, más organizaciones para atender la parte emocional del colombiano, producto de lo que sufrieron en la pandemia, más programas para los ancianitos, para los viejitos, las viejitas, para que los parques no sean unos 50, sino sean por lo menos unos 500, todos haciendo ejercicio, mejorando notablemente su salud, pero para eso se necesitan personas que estén capacitadas y que estén contratadas dignamente, como lo responde la reforma laboral, con un buen salario y trabajando. Mejorar programas para definir mejor los bosques de nuestro país. Defensa, guardia de los bosques, de los páramos, del agua. También para la parte de la ganadería, para también la parte de la minería, la parte de la agricultura. Más fábricas para producir productos y producir productos, obviamente, que exista más mano de obra contratada. Y hay plata para todos, pero aquí realmente la derecha no quiere nada de eso. La derecha quiere capturar todo ese erario público y se lo reparten entre poquitos, entre unas 1000 familias. Tome un poquito acá, tome un poquito acá, y van engrosando sus fortunas y compran propiedades aquí, compran propiedades allá, en Colombia, fuera de Colombia, y adquieren poder en materia de eso, poder económico y el poder de la comunicación para mantener siempre a la gente en control, para tener la gente controlada y esclavizada. Y si surge una guerra, pues ya sabemos a quiénes vamos a mandar a la guerra, mandamos a toda esa gente pobre a la guerra, esos son nuestra carne de cañón. Ese es el pensar de esa clase de gente, lastimosamente, pero hay que decir la verdad, sí. Por eso yo digo aquí que entre más los colombianos nos sumemos más y seamos más nichitos, no importa que no estemos tan bien preparados para hacer un buen video, como tal vez lo espera YouTube, qué sé yo, lo que importa aquí, más que la creatividad, el ingenio, lo que importa aquí es la intención, la motivación de poder difundir la noticia como sea, por las redes sociales, por un video, por un audio, por lo que sea, pero que se haga eso para que la gente se entere, para que la gente despierte, para que la gente se dé cuenta realmente qué es lo que hay que defender y qué es lo que no se debe admitir. El general retirado Eduardo Zapatero en sus redes dice eso, ¿no? Entonces habla así: colombianos, con el show de Mancuso y los futuros gestores de paz se está revictimizando al país entero. Este país tiende a ser fallido si seguimos como vamos. Es hora de empezar a construir el camino hacia el 2026, pues solo con trabajo organizado y unidos podemos ganar las elecciones del legislativo y presidenciales. Ojalá no lleguemos a ver y vivir en carne propia la guerra de los 1000 días parte 2. Es decir, nos está invitando a que nosotros nos instruyamos y leamos lo que era la guerra de los 1000 días, pero aquí el Señor lo manifiesta en una forma en que ellos tienen que ganar como sea, ¿no? ¿Por qué? Porque para ellos es prescindible tener ese poder. Ya sabemos que ellos al tener el poder aumentarían el poder bélico, más armas, aumentarían el rigor de prácticamente estigmatizar la protesta social, impedir que la gente se manifieste, harían prácticamente todo un estado dictatorial, eliminando y prácticamente echándole mano a acabar la constitución política de Colombia, que es un Estado de Derecho. Entonces, más bien que Dios nos ilumine, que nunca volvamos a tener un episodio tortuoso en nuestro camino con estas personas. Eso es lo que debemos nosotros pedirle a Dios. Entonces, en la última parte de su mensaje dice, entre comillas, la antesala para la verdadera democracia. Es que ni siquiera entienden qué es democracia.
Es decir, ellos dicen una democracia, pero ellos la forran con una dictadura, por sus pensares, ¿no? Bueno, la forma como piensa Cabal, la forma como piensan J.P. Hernández, como piensa Miguel Abraham Polo Polo, como piensa Miguel Uribe Turbay, como piensan muchos del Centro Democrático. Muchos de ellos tienen un pensamiento más del plano dictatorial que de un plano democrático. Ellos no entienden la palabra democracia. Democracia es darle un poder al pueblo, pero aquellos no quieren que el pueblo tenga poder. Aquellos quieren tener pero el poder ellos, ¿no? El pueblo solamente debe asumir la función de esclavo, no más, para ellos. Entonces, así están las cosas. Se fortalece en la reserva moral de quienes la promueven. Ni siquiera tienen una definición concreta de lo que son valores humanos. Menos el respeto por los valores humanos, por los derechos humanos. Y la última dice, fortalezcamos nuevamente los principios y valores. Yo le pregunto, para ellos, ¿cuáles son sus principios y valores? Si nosotros no hemos definido nunca nuestros principios y nuestros valores, ¿qué vamos nosotros a encontrarnos adelante? Que no tenemos ninguna virtud, que no hay virtudes. Si no tenemos esos elementos a la mano y claros, no tenemos adelante una buena construcción de virtudes. Zapatero no se detuvo ahí y abogó por la restauración de principios y valores en la sociedad, subrayando que, entre comillas, la antesala para la verdadera democracia se fortalece en la reserva moral de quienes la promueven. Cierra comillas. Los aplausos y abucheos que recibió Mancuso durante su intervención reflejan la división de opiniones en la comunidad. En un intento de enmendar su pasado, el ex jefe paramilitar expresó su arrepentimiento diciendo, entre comillas, quisiera ser un ejemplo de lo que no se debe hacer, de que la violencia no es el camino, cierra comillas. Sin embargo, sus palabras generaron escepticismo entre aquellos que aún recuerdan el dolor y el sufrimiento que él infligió durante su tiempo al mando de las Autodefensas Unidas de Colombia, AUCO. El presidente Petro, por su parte, reafirmó su compromiso con la restitución de tierras en un gesto que generó controversia. Ambos líderes realizaron un intercambio de sombreros, lo que avivó la polémica. De hecho, en este mes de octubre se van a entregar 50.000 hectáreas. 50.000 hectáreas, lo que representan 78.000 canchas de fútbol. Eso es grande. Para un gobierno de cambio como el que está, eso es mucho. Algo que en la historia todos los anteriores gobiernos nunca lo lograron. Y no lo van a lograr mientras tengan ese estilo de pensamiento. El presidente dijo en su red social, no les molestaba cuando Mancuso masacraba campesinos y les quitaba las tierras. Pero ahora sí les molesta que Mancuso pida perdón a las víctimas y les devuelva las tierras que les quitaron. En Colombia hay adictos a la sangre y tenemos que llenarla de adictas y adictos a la paz. Eso lo dijo el presidente Gustavo Petro. Y yo opino como él que debe ser así. Entre más adictos a la paz estemos, más podemos progresar, más podemos conseguir, más podemos crecer como nación. Chris Nichols dice, el acto de ayer no fue fortuito. Se entregaron 8.000 hectáreas de tierra para campesinos que otrora fueron masacrados por el paramilitarismo. No les molesta el gesto con Mancuso. Les molesta es que él ya no esté acumulando territorios para entregárselos a ellos. Eso es lo que les molesta, porque Salvatore Mancuso siempre era pedido, era para eso. Venga, vaya y controle allá y despoje a todos esos campesinos de tierras, quítenle las tierras, si pueden, mátelos y aquello y lo otro, y tráiganos todas esas tierras para nuestro control y nuestra administración. Es que es increíble. Es tanto así que hoy podemos apreciar cómo es posible que un concejal esté hoy apoderado de 5.000 hectáreas
¿Cómo es posible que el expresidente Álvaro Uribe esté hoy apoderado de más de, 1.500 hectáreas? ¿Desde cuándo y a qué horas todo eso pasó? Pues mientras todos los paramilitares estaban en eso, ellos le llevaban, tome. Entonces todas estas cosas son las que no les han cuadrado a la oposición y por todos lados los atacan, por todos lados atacan. A medida que el evento avanzaba, Mancuso asumió el sufrimiento causado durante su tiempo como líder paramilitar. Entre comillas, asumo la responsabilidad que me corresponde por tanto dolor, sufrimiento y lágrimas por el despojo de tierras, por los vejámenes a los que fueron sometidos a través de las órdenes que impartía a los hombres y mujeres que estuvieron bajo mi mando, entre comillas, dijo durante su intervención. Si esto mismo tuviera la capacidad el expresidente Álvaro Uribe de Vélez de decirlo delante de la gente, créame que más de uno le creería, pero no lo hacen, porque no quieren aceptar sus crímenes, no quieren aceptar sus responsabilidades tan gruesas que tuvieron en esa época y las olvidaron por completo. Grande es aquel que las puede asumir, grande es aquel que puede tener la capacidad de decir, lo siento, y no quiero que esto se vuelva a repetir. Mancuso ahora se presenta como un, entre comillas, gestor de paz, cierra comillas, y afirmó que con estas entregas de tierras, cierra comillas, o abre comillas, se dignifica el campo y se dignifican las comunidades rurales, que tanto castigamos injustamente en medio del conflicto armado. Además, con ello, se restituyen sus derechos, cierra comillas. En este sentido, el ex jefe paramilitar enfatizó su compromiso por redimir el dolor que causó en el pasado, destacando que, entre comillas, hoy soy una persona que estoy comprometida con redimir todo el dolor que les causé, cierra comillas. Entonces, eso fue lo que dijo él. El 4 de octubre, Mancuso participó en el Encuentro Nacional de Sujetos de Reparación Colectiva, donde reafirmó su compromiso con las víctimas del conflicto armado. Acompañado de la directora de la Unidad para Víctimas, firmó un pacto que establece un plan para localizar los bienes que aún no han sido entregados para la reparación de las víctimas, porque esa es otra. Él entregó cualquier cantidad de bienes y hoy esos bienes no aparecen. ¿En manos de quién estarán? Tal vez de los uribistas, tal vez de algunos congresistas corruptos, vaya uno a saber, o tal vez de generales corruptos. Están en ese punto. Nuevamente pido perdón. Estoy presto a seguir avanzando en todos estos compromisos con la unidad de víctimas, afirmó. Durante su intervención, el ex jefe paramilitar reflexionó sobre el impacto del conflicto en Colombia en la vida de las víctimas, diciendo, entre comillas, cuando pude ver el dolor de ustedes en los ojos, la magnitud del daño que causamos, en ese momento mi decisión fue pagarle a la justicia las sanciones por los crímenes cometidos. Tengo una deuda moral que es impagable, cierra comillas. Y ahí pues termina prácticamente esto que se estaba contando acá. Ahora vamos a mirar otra cosa que nos causa sorpresa, una gran sorpresa, porque en medio de la sorpresa seguimos viendo que aparentemente aquellos personajes de la derecha de poder quieren mostrarle a la gente que son dignos, que son salvadores, que quieren hacer patria, pero la pregunta es, una persona que quiere hacer patria, ¿por qué razón hace cosas como estas? Vamos a mirar por acá una notica que yo vi por aquí. Por acá. Bueno, esta es una noticia que salió en Noticias Caracol y dice así. Octubre 6 del 2024. Más de 100 soldados son investigados por su presunta responsabilidad en el robo de armas y municiones de guarniciones militares en Colombia. Parte de ese material va a parar a manos de grupos como el Clan del Golfo y las disidencias de la FARC.
En una de las noticias dice aquí, capturan a 6 militares por robo de armamento en Cundinamarca y Nariño. Acá dice, en una de las audiencias quedó evidenciada la vinculación de uniformados del Ejército Nacional en el presunto robo y venta ilegal de armas y municiones. Estas diligencias son solo una parte de la vinculación de militares e investigadores de la justicia ordinaria por este delito. ¿Cuántos militares implicados en robo de armamento? Solo en lo corrido del año 2024 van 99 soldados vinculados a procesos. En el hecho más reciente fueron capturados 6 militares, 5 de ellos adscritos a la Fuerte Militar de Tolemaida y 1 del Batallón de Ingenieros. En otra investigación, un fiscal de la División Especializada contra Organizaciones Criminales evidenció una red conformada por lo menos 3 uniformados dedicados al robo de armamento de batallones del Ejército. La peligrosa banda opera en Bogotá y varios municipios. Entre comillas, se trata de una red de tráfico de armas que opera en la ciudad de Bogotá, que puede operar en la ciudad de Medellín, en el departamento del Meta, en el municipio de Nilo, Cundinamarca, donde está la base militar de Tolemaida, en el departamento del Cauca, entre otros, dijo el fiscal del caso. Según investigaciones, las municiones y armas tienen como destino el Clan del Golfo y disidencias de la FARC. Incluso se ha capturado a disidentes que colaboran con uniformados en el negocio ilegal. ¿Cómo la vemos? Batallón de Tolemaida, punto clave de los implicados. El Frente Militar Tolemaida, según las investigaciones de la Fiscalía y el Ejército, se ha vuelto en el punto clave para la extracción de armas y material de intendencia. Algunos casos reposan en la justicia penal militar. Esto es lo que está pasando acá. Entonces, como vemos, el ejército, o sea, hay todavía manzanas podridas en las fuerzas militares de Colombia, de esas que todavía no se detectaban, pero ya con esto se están detectando. Entonces, están prácticamente afirmando la evidencia de que sí se entregaron armas al Clan del Golfo. Entonces, así estamos en materia de todo esto. Bueno, amigos, amigas, hemos llegado al final de este video. Nos vemos en un próximo video. Que tengan un muy buen día. Hasta pronto.